cristianos frente a tiempos peligrosos. Continuamos el estudio. En esta noche consideramos un sendero de esperanza y restauración. Gloria a Dios. En nuestras Biblias, el primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, el versículo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 16, el verso 7. Vamos a leer juntos de manera unánime este verso. Primera de Samuel 16, 7. En nuestras Biblias, el texto, en la pantalla también. Gloria a Dios. Lo leemos todos juntos. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gloria a Dios. Lo leemos una vez más. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias te damos por este día que ya ha transcurrido en su mayor parte, y gracias por este tiempo de bendición, de refrigerio espiritual, cuando nos congregamos esta noche para poder estudiar tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Tú nos instruyes una vez más en este tiempo con tu palabra. Lo creemos, lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. Amén. Un pequeño grupo de creyentes tuvo la audacia. ¿Qué es audacia? Osadía, atrevimiento, audacia. Es el significado que da el diccionario de esta palabra. Osadía, atrevimiento. Dice, un pequeño grupo de creyentes tuvo la audacia de sentarse y tratar sobre la vida de un hermano, en especial uno que nunca conocieron. Este hermano, un cantante cristiano que había ministrado a decenas de miles de personas, se había tambaleado hasta caerse. ¿Qué hacía el pequeño grupo de creyentes? Se había sentado para tratar sobre la vida de este hermano, ¿no? Un cantante cristiano muy usado que había ministrado a miles de personas con el ministerio de la música y el canto, pero que había caído en pecado. ¿Qué es el pecado de la murmuración? Hablar de alguien que está ausente. Este cantante había admitido su pecado y como si el dolor no hubiera sido suficiente,
el mundo cristiano comenzó a discutir la posibilidad de que nunca se les permitiera cantar música cristiana de nuevo. Sin embargo, en las Escrituras no se puede encontrar una sola vez en la que Dios pidiera el voto popular de la gente para ayudarlo a dar su veredicto sobre uno de sus hijos. ¿Quién es el juez? Solo hay uno, ¿verdad? Dice Romanos 14:14, en esta epístola de San Pablo a los creyentes en Roma, 14:4, Romanos 14:4. Empieza con una pregunta este verso, dice: ¿tú quién eres? Dile al que está a su lado: ¿tú quién eres? Si se lo dijo, puede ser que usted ya conozca al hermano, ¿verdad? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Gloria a Dios. De manera que es mejor evitar las murmuraciones, ¿verdad? Es fácil caer, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado más de una vez, ¿verdad? Viene un hermano y empieza a... Estoy escuchando que mire, ese líder, entonces dejemos, no quiero ir, no quiero saber. Usted sabe, hay un montón de cosas que se dicen por internet. Y a veces hay muchos que pasan, se lo dieron, lo pasan a otro, y después resulta que la fuente es falsa. Primero de Samuel 16:7, el versículo que hemos leído unidos esta noche, dice una verdad muy importante acerca de cómo toma Dios sus decisiones, ¿verdad? Gloria a Dios. Y la verdad es que de la manera como Dios toma sus decisiones, ningún hombre las puede tomar. Primera de Samuel 16:7, ¿verdad? Este verso que ya lo hemos leído, ¿cómo contestaría usted ahí sus notas sobre la línea de respuesta? ¿Cómo toma Dios sus decisiones? Esa es la respuesta. Amén. ¿Cómo toma Dios sus decisiones? Mirando al corazón. Gloria a Dios. ¿Y quién puede ver el corazón de cada uno de nosotros? Hasta hay un dicho que dice: cara vemos, corazones no sabemos, ¿no? Dios toma sus decisiones mirando al corazón. Por eso es que nadie puede tomar las decisiones como las toma Dios, porque solo Dios puede ver el corazón de cada hombre, de cada mujer. Dios no observará la apariencia externa de las cosas. Él toma sus decisiones sobre la base de lo que observa en el corazón. A veces, y ha pasado así, Él aparta a algunas personas sin razón aparente, dejando al cuerpo desconcertado, ¿verdad? Pero entonces muchas veces el cuerpo, la iglesia dice, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó con el hermano? ¿No?
nosotros nos parece que todo estaba bien con ellos. A veces Dios aparta a algunas personas sin razón aparente. El cuerpo queda desconcertado, ¿no? Porque no hay una explicación. No sabemos, diga, no sabemos. ¿Qué no sabemos? No sabemos lo que Dios sí sabe. No sabemos lo que Dios sabe. A otros Él los usa con más poder que nunca, luego de algo que nosotros consideraríamos espiritualmente mortal. Y el cuerpo se horroriza. Dice, pero ¿cómo puede ser que este hermano, este líder, cómo puede ser que Dios lo use? Pero mire lo que hizo y ahora Dios lo está usando con mucho más poder que antes. Y muchos se pueden horrorizar. Entonces viene el gran por qué. Entonces reiteramos, Dios conoce cosas que nosotros no conocemos. Él observa el corazón. Gloria a Dios. Y le digo, amado, en esta noche, que Dios no acepta muy cordialmente que las personas le digan cómo hacer su trabajo. Dios es Dios. Y punto. Bien, continuando con el caso de este cantante cristiano, que el pequeño grupo, ¿verdad?, empezó a tratar sobre él. Este cantante cristiano necesita ayuda y le vendría bien un receso, pero no permitirle volver a cantar música cristiana de nuevo. ¿Sería correcto? Dios es un Dios de primera, segunda, tercera. ¿Cuántas oportunidades? Amén. Gloria a Dios. Comprendo que algunos deben tomar una posición dura. Siempre hay los que toman una posición dura y hacer difícil el regreso de la persona para que no tome a la ligera la gracia de Dios. También podemos comprender, ¿verdad?, las personas que en ciertos casos toman una posición dura para hacer difícil el regreso de la persona, para que no tomen a la ligera, ¿qué cosa? La gracia de Dios. ¿No? ¿Se puede tomar a la ligera la gracia de Dios? Pues sí. Por eso que San Pablo en Romanos capítulo 6, él como que hace una advertencia en este sentido, ¿no? Primero en Romanos 5:20, San Pablo dice, en Romanos 5:20, la ley se introdujo para que el pecado abundase, en el sentido de que cuando la ley es introducida, entonces empezó a resaltar el pecado por todo lo que la ley empezó a señalar. En ese sentido, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios por la gracia de Dios. Entonces, en Romanos 6, dice Pablo, plantea la pregunta, Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Sí ven? Porque algunos pudieran estar diciendo, es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces,
perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Entonces, dice el verso 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De manera que podemos comprender los que toman una posición dura, hacen difícil el regreso de la persona que ha caído, para que no tomen a la ligera la gracia de Dios. También creo que las personas que están a la luz pública tienen mayor responsabilidad ante el cuerpo de Cristo. Esto también lo creo, es muy cierto. Las personas que están a la luz pública, ¿no? ¿A quiénes nos referimos? ¿No? Personas en liderazgo, personas que son conocidas, ¿no? Personas que han trascendido en la sociedad, personas que están a la luz pública tienen mayor responsabilidad ante el cuerpo de Cristo, ¿no? Una cosa es que se caiga un hermanito, ¿verdad?, de casa de encuentro con Dios. Pero otra cosa es que se caiga el pastor. ¿Sí ven? Los que tienen una trascendencia notoria a la luz pública tienen mayor responsabilidad ante el cuerpo de Cristo. Y de esto hablaba David en el Salmo 69:6. En este Salmo 69, el verso 6, dice el salmista en relación con esto, Salmo 69:6. Note que en el verso 5 él ha dicho: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Salmo de David, este 69. Y luego él dice, mire, porque está relacionado, luego él dice: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. ¿Qué sucede cuando cae un líder, cuando cae alguien que su testimonio ha trascendido a la luz pública? Tiene mayor responsabilidad. Cuando esto sucede, hay mucha confusión, hay muchos confundidos, hay muchos avergonzados, hay otros que se apartan. De manera que las personas que están a la luz pública tienen mayor responsabilidad ante el cuerpo de Cristo. También creo en la disciplina. Gloria a Dios. Estoy diciendo que yo creo en la disciplina. Y en el arrepentimiento. Pero en el arrepentimiento verdadero. En el radical, ¿no? Porque a veces el arrepentimiento verdadero implica hacer cosas radicales. Si usted está en una relación equivocada, ¿verdad?, una relación de pecado, fuera de orden, ¿no?, entonces usted tiene que ser radical, ¿no? Borro el teléfono, bloqueo ese teléfono, no quiero saber más nada de ese teléfono. Eso es ser radical. Y si puedo, mejor me compro otro chip. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Creo en la disciplina, claro que sí. Y en el arrepentimiento verdadero, en el radical. Conversaba con un hermano y le preguntaba por la inasistencia de una hermana. Nunca me expliqué por qué dejó de venir la hermana. Y entonces, alrededor de un asunto, él me decía, ella hacía la pregunta. Decía, ella, la hermana, hacía la pregunta:
si usted puso en disciplina o no lo puso en disciplina. Y la hermana hablaba de su esposo, ¿no? Que en ciertas circunstancias a ella le parecía que debería ser puesto en disciplina. Pero a mí como pastor nunca me pareció que el hermano debería ser puesto en disciplina. Pero como a ella sí le pareció, ¿verdad?, que el esposo debió haber sido puesto en disciplina, entonces simplemente como que el esposo dice, puede ser que esa sea una causa que haya dejado de ir a la iglesia. Entonces, por un si acaso reafirmo esta noche que yo sí creo en la disciplina y en el arrepentimiento verdadero, en el radical. Sin embargo, no sería más que un hipócrita si rechazara a un hermano o a una hermana el derecho de tomar de la fuente insondable de la gracia de Dios e intentar de nuevo. Pues yo tuve que aprender a nadar en la gracia para vivir. Yo puedo decir como Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Estamos? Todo lo debemos a la gracia de Dios, ¿verdad? Le voy a confesar algo. Creo que muy pocas veces he comentado eso. Pero yo estaba muy joven, soltero, sin compromiso. Y me iban a dar la credencial de ordenación. Y estaba pasando por un tiempo muy difícil en mi vida. Y hubo una asamblea en Quito de pastores. Y yo me sentía tan mal, imagínense qué tan mal me sentía yo, ¿verdad? Estoy hablando de haber tenido yo unos 20, no llegaba ni a los 30. Ahora ya paso los 60, aunque no parece. Pero yo me sentía tan mal que yo pensaba entregar mi credencial a la organización y decir que no quería continuar en la organización, que no me consideraba digno de eso. Y estando en esa situación, hablé con un pastor amigo y tuvimos una reunión con él. Y entonces le dije a este pastor cómo me sentía. Y recuerdo las palabras de este pastor, me dijo, no me digas nada, vamos a orar. Y empezamos a orar. Y el Señor lo tomó a este pastor en el espíritu y empezó a hablar en lenguas. Y vino una promesa, ¿no?, que yo la anoté en mis agendas año tras año, de una agenda a otra la volví a escribir. Yo te he llamado, decía Dios, no te dejaré ni te desampararé. Tú ni te imaginas lo que tengo para ti. Y entonces mi ánimo fue levantado. Ahora imagínense, después de todo eso, ¿qué es lo más movilito, ¿verdad? Me eligieron superintendente a nivel nacional, por 8 años tuve que presidir toda la organización. Pero yo estoy enfatizando esto cuando yo digo que si uno quisiera rechazar a una hermana o yo el derecho de tomar de la fuente insondable de la gracia de Dios para que intente de nuevo, no podría hacerlo porque sería un hipócrita. Yo mismo he aprendido a nadar en la gracia de Dios. Gloria a Dios. Y unos años después hasta compuse un himno, ¿verdad?, que termina diciendo una de sus estrofas: y así cumplir el ministerio que recibí de ti, solo por gracia. La gracia de Dios. Viene la pregunta, dice, ¿qué sucede con usted?
enumere las experiencias personales cuando me mereció el juicio, pero que en cambio Dios derramó su gracia sobre usted. Piensa en experiencias personales, cada uno, ¿verdad? Cuando usted sabía que merecía el juicio, pero que en cambio Dios derramó su gracia sobre usted. Bien, a veces tenemos mucho más celo que conocimiento y podemos hacer mucho daño. A veces tenemos mucho más celo que conocimiento y podemos hacer mucho daño. ¿En qué empieza usted? De la Biblia. Alguien que tuvo mucho celo, pero le faltaba conocimiento, ¿verdad? Y después él mismo dice, lo hice en la ignorancia. Lo hice en la ignorancia. Pablo, ¿cuánto daño hizo a la iglesia? Llevado de un celo. Porque él creía pues que era el judaísmo y no el cristianismo. Y llevado en ese celo, ciertamente causó mucho daño. Pero hasta que vino al conocimiento de la verdad de Dios. Y claro que Pablo nunca pudo olvidar eso. Él siempre lo está recordando y dice, ciertamente yo lo hice por ignorancia. Pero luego también resaltaba la gracia de Dios para con él. A veces tenemos mucho más celo que conocimiento y podemos hacer mucho daño. En 1 de Samuel, capítulo 12, vamos a leer esos versos. 1 de Samuel 12, verso 20 al 25 en nuestras Biblias. En este pasaje encontramos uno de los conceptos más claros y ordenados sobre la restauración. Primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 20 al 25. Vamos a participar en este pasaje, ¿verdad? Yo leo el primer verso, el 20, vamos a continuar hasta el 25 de manera alternada. ¿Está listo, hermano? Primera de Samuel 12, verso 20 al 25. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso, diga con todo eso, no os apartéis de en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Ustedes. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. En este pasaje encontramos al pueblo de Israel que ha admitido un pecado doloroso que ellos han cometido ante Dios. Y en este pasaje está el consejo que el profeta Samuel le da al pueblo cuando ellos admiten su pecado. Dice, ¿qué consejo dio Samuel? En sus notas, marque todos los que se apliquen. Hay 3, 6, 9 opciones. ¿Cuántas marcaría usted que se aplican como parte del consejo que Samuel dio al pueblo ante su pecado? En este pasaje de 1 de Samuel 12, 20 al 25.
Ya las marcó. Lo acabamos de leer, ¿verdad? ¿Qué consejo dio a Samuel? ¿Qué consejo dio Samuel al pueblo, no? ¿Cuántas marcó? 1, 2, 3. Ya van subiendo unos, ¿verdad? Primero estaban en 3, ya están en 4. ¿Cuántas marcadas? De este pasaje, lo que aconsejó Samuel al pueblo ante el pecado en que ellos habían incurrido. ¿Son cuántas? 4, ¿verdad? No tengas miedo, no sigas haciendo el mal, sirve al Señor, teme al Señor. Vamos a tomar, dice, cada precepto de estos consejos del profeta al pueblo en forma individual, pero no esta noche. En los próximos estudios vamos a ir considerando cada uno de estos preceptos del consejo de Samuel al pueblo, que tiene que ver con la restauración, considerando cómo se aplica a los creyentes del Nuevo Testamento. Dice, la situación de Israel era conceptualmente idéntica a alguien que es seducido de su sincera fidelidad a Dios por cosas menores, incluso aceptables espiritual o terrenalmente. Primera de Samuel 8:5, en relación con estas notas, dice Primera de Samuel 8, el versículo 5. Y le dijeron, el pueblo está hablando al profeta: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey. ¿Qué querían? Querían un rey. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Un rey como tienen todas las naciones. Las demás naciones tienen rey, nosotros también queremos tener uno, ¿verdad? Entonces dice, la situación de Israel, el concepto es idéntico a alguien que es seducido de su sincera fidelidad a Dios por cosas menores, cosas aceptables espiritual o terrenalmente. Estaban pidiendo un rey como las demás naciones. Pero en nuestra nota viene el comentario, dice, el pueblo de Dios, diga el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no tiene que ser como el mundo y tomar los hábitos de los paganos que lo rodean. Gracias por los amigos. Dije que el pueblo de Dios no tiene que ser como las demás naciones, ¿verdad? Ni tomar los hábitos de los paganos que lo rodean, ni siquiera permitir que algo que parece espiritual o razonable le haga perder su relación con aquel que es la cabeza. Esto no podemos permitir, ¿verdad? Que algo que pareciera espiritual o razonable le haga perder su relación con aquel que es la cabeza, Cristo. Además de todos los otros pecados de Israel en contra de Dios, habían cometido la maldad de pedir un rey terrenal visible. Primera de Samuel 12:19, ahí está la referencia del pedido. Y ellos lo reconocieron, dice, entonces dijo todo el pueblo, Primera de Samuel 12:19, dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. ¿Ah? Y viene la pregunta, dice, ¿qué nos lleva a veces a dirigir nuestra devoción a un príncipe visible de la tierra? Lo que nos lleva a veces a dirigir nuestra devoción a un príncipe visible de la tierra.
usted puede poner un comentario propio ahí de lo que a veces nos lleva a dirigir nuestra devoción a un príncipe visible de la tierra. En nuestras notas, Dios siempre tuvo en mente una línea real entre su pueblo, a través de la cual Él presentaría a su Hijo el Mesías, el Rey de Reyes. ¿Qué tuvo siempre Dios en mente? Una línea real entre su pueblo, a través del cual presentaría a su Hijo, el Mesías, el Rey de Reyes. O sea que sí estaba en la mente de Dios establecer una línea real, porque de esa descendencia se levantaría el Mesías, el Rey de Reyes. La naturaleza infame del pecado de Israel en contra de Dios no fue tanto el establecer un rey, porque estaba en la mente de Dios esa línea real. Jesucristo iba a venir de un linaje real, de una descendencia así. La infamia del pecado de Israel en contra de Dios fue su actitud y motivo. La actitud que ellos mostraron y también el motivo. Decimos esto porque Dios los había liberado de las manos de sus enemigos siempre y los había hecho vivir con seguridad. Si usted se fija en 1 Samuel capítulo 12, el verso 11, esto corrobora lo que estamos diciendo. Dice el profeta: entonces Jehová envió a Jerobaal, a Barak, a Geter y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor. ¿Y qué más dice? Y habitasteis seguros. De manera que Dios siempre los había liberado de sus enemigos y los había hecho vivir con seguridad. Pero ¿qué sucedió después? Versos 2 y 3. Habiendo visto que Najas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Ahora pues he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. ¿Qué pidió el pueblo? Y aquí estaban haciendo un lado. Y así le dijo Dios al profeta, ¿no? Porque el profeta también estaba enojado. Y Dios le dijo al profeta Samuel: no te han desechado a ti, al que lo han desechado es a mí, decía Dios. El pueblo pidió rey, desechando a Dios. ¿Qué obtuvieron? Obtuvieron el rey que pidieron. Dios dijo: ¿quieren rey? Pues rey les voy a dar, ¿verdad? Ahora dice: palabras penetrantes provinieron del profeta Samuel desde el momento en que Saúl fue nombrado rey. Primera de Samuel 10, 17, 19, ¿no? ¿Qué había hecho Dios por los israelitas? Según este pasaje de Samuel 10, versos 17 al 19, ¿no? El pueblo fue convocado en Mizpa y dijo Samuel a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustia, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. ¿Qué había hecho Dios por los israelitas?
los sacó de Egipto, los libró de manos de los egipcios y los había librado de todos los reinos. ¿Cómo respondieron ellos? ¿Cómo respondieron ahora? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Desecharon a Dios, diciendo: pon rey sobre nosotros. Gloria a Dios. Se acerca el tiempo cuando Dios va a volver a reinar sobre todas las naciones. Viene la pregunta. Dice: ¿ha advertido que los problemas graves, cuándo comienzan o cuándo pueden comenzar? Los problemotas. Los problemas graves pueden comenzar cuando le decimos que no a algo que Dios ha provisto para nosotros y buscamos nuestros propios medios de provisión más racionales y razonables. ¿Cuándo comienzan los problemas graves o cuándo pueden comenzar? Cuando decimos que no a lo que Dios ha provisto para nosotros y buscamos nuestros propios medios de provisión más racionales y razonables. Dios, por así decirlo, era el rey sobre su pueblo, les había provisto de liberación, de seguridad, pero ahora el pueblo quería tener su propio rey. Ahora dice: sepa también que este rey, que se convirtió en un ídolo para ellos y les robó su devoción, también tenía el Espíritu de Dios en él. Saúl, ¿verdad? No siempre sucede así, pero no olvide que es posible, ¿no? Saúl, que fue el rey que el pueblo pidió y que Dios les dio, habiendo ellos desechado al mismo Dios, también Saúl tenía el Espíritu de Dios en él. Esto también es posible. Afortunadamente, diga afortunadamente, nuestro Dios de gracia y paciencia inconcebibles no los dejó ni nos dejará a nosotros sin solución. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? ¿Ha escuchado la pregunta? ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? Gloria a Dios. Dios tiene gracia y paciencia, más allá de la que nosotros podemos conseguir. Fíjese que Dios pudo haberse desentendido de su pueblo, ¿no? Y decir: bueno, ustedes me han desechado a mí, váyanse con su rey. Y yo, gracias. Imagínense lo que hubiera pasado. No los dejó sin solución y no nos dejará a nosotros sin solución. Y entonces vamos a estar considerando este pasaje de Samuel en los próximos estudios. Cada precepto que Dios escribió a sus hijos, lo que fue la solución, lo vamos a estar viendo en los próximos estudios. Gloria a Dios. La verdad, amado, es que no importa la circunstancia, el momento por el cual podamos estar atravesando, si miramos a Dios, siempre va a haber una solución. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta noche. La sabiduría de tu palabra para nuestras vidas. Tu paciencia, tu gracia
son maravillosas. En ti también siempre hay misericordia y perdón para que seas reverenciado. Gracias por tu palabra y lo que vamos a seguir considerando, porque hay sabiduría y preceptos en tu palabra para poder ser restaurados, para poder salir de donde pareciera a veces que ya no podemos salir. Pero tu gracia es maravillosa para llevarnos siempre a tu perfecta voluntad, en tu misericordia. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Dios. Ahora, Señor, también te agradecemos este tiempo de bendición cuando damos a ti una ofrenda o un diezmo que lo hemos apartado. Una vez más te agradecemos, Señor, tu promesa de bendición sobre nuestras finanzas, sobre nuestros trabajos, al diezmar y al ofrendar. Lo hacemos con gratitud, creyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos encargados nos ayudan para recibir en este tiempo las ofrendas y los diezmos del Señor.